Muchas gracias por participar en este webinar. Pruebas BLF para el mantenimiento de cables de media tensión. Les saluda Karen Becerril. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica. Y nuestro moderador de hoy es Galo Terán. Él es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica, especializado en equipos de prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables. Y nuestro presentador del día de hoy, el ingeniero Ricardo Piuk. El ingeniero es soporte técnico para Latinoamérica en equipos de prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables. Les voy a hablar un poquito de su especialización. Él es ingeniero electricista con especialización en instalaciones y máster en comunicaciones móviles. El ingeniero Ricardo posee extensa experiencia en pruebas, diagnóstico y localización de fallas en cables eléctricos de alta y media tensión. Desde el 2015, el ingeniero Ricardo forma parte del equipo de soporte técnico de Megger e imparte conferencias y seminarios sobre prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables en Latinoamérica. Durante esta sesión, si tienen preguntas y comentarios, ustedes pueden enviarnos todas estas. Ahí tienen en el panel de control, tienen una parte en donde pueden enviarnos sus preguntas. Esta sesión está siendo grabada y al final van a recibir un certificado de asistencia. Cómo va a funcionar es, después de la sesión vamos a tener unos 15 minutos aproximadamente para contestar algunas de sus preguntas. Ya que no tenemos mucho tiempo, todas las preguntas que no se logren contestar, las vamos a tratar de contestar después en unos días. Y bueno, eso es todo de mi parte. Ahora sí, Ricardo, empezamos contigo. Muchas gracias, Karen, y buenos días a todos los presentes. Un poco la intención de nuestra charla el día de hoy es un poco comentar cuáles son las estrategias, cuál es el procedimiento, qué normativas vamos a aplicar cuando queremos probar cables a través de técnicas a muy baja frecuencia. Siempre nos gusta comenzar un poco estas presentaciones hablando sobre qué causa fallas en cables. Si nuestro objetivo es probar el cable, hacer un mantenimiento preventivo, nosotros debemos saber primero cuáles son las raíces, cuáles son las causas de los problemas en nuestros cables. Inicialmente, siempre podemos comenzar caracterizando el daño en un cable por las influencias mecánicas. Las influencias mecánicas típicas provienen del exterior del cable, producto de la instalación, producto de probablemente un mal almacenamiento, que puedan tener daños sobre la cubierta o la chaqueta externa del cable. Y este es el primer punto débil por el cual comenzará a haber ingreso de humedad, ingreso de agua. En un cable directamente enterrado, típicamente en función del nivel freático, pues esto puede ser más severo o no, y a veces pensamos que los cables instalados en ductos pudiesen no sufrir problemas al tener daños en la cubierta externa, pero en muchísimas ocasiones los ductos en las instalaciones típicas no están bien taponados y las cámaras o los sótanos, los registros donde se puede hacer inspección de estos cables están totalmente llenos de agua, al final los ductos también, y por eso existe mucha posibilidad de que esto ocurra. Ingreso de agua va a producir entonces fallas en el material, inicialmente por supuesto corrosión en la pantalla externa. Esta corrosión es un primer problema porque al haber corrosión, en caso de haber desbalances en nuestros circuitos, en nuestras redes, existirán corrientes por el neutro, y si tengo corrosión en la pantalla hay un aumento en la resistencia, hay un aumento en la temperatura que producirá por supuesto problemas y envejecimiento. Posterior a la pantalla entraríamos en el aislamiento. Dependiendo del tipo de aislamiento, hoy en día fundamentalmente los cables que se utilizan en media tensión son cables poliméricos, cables plásticos, principalmente el XLPE, y uno de sus mayores problemas es que al ingreso de la humedad, en presencia del campo electromagnético fuerte, producto de las corrientes de cargas, empiezan a haber crecimiento de arborescencias acuosas o árboles de agua que posteriormente comentaremos un poco más. Al final,
este ingreso de humedad genera degradación en el aislamiento, genera cambios estructurales en el aislamiento y por supuesto pérdida de la rigidez dieléctrica del mismo. No solamente este sería el único problema, por supuesto también existen estrés mecánico al momento de instalarlo, al hacer el tendido de cables en ductos, por ejemplo, o dependiendo del tipo de conductor, si es de cobre o aluminio, puede verse afectado por extratensiones mecánicas o también por superar radios de curvatura, problemas en el aislamiento, etc. Ahora, ¿cómo es el crecimiento de estos tipos de daños dentro de un aislamiento? ¿No? Típicamente en nuestros aislamientos sólidos existe, como decía antes, el desarrollo de arborescencias acuosas. El desarrollo de arborescencias acuosas, como indiqué, es debido a presencia de humedad con alta temperatura y alto campo eléctrico dentro del aislamiento. En la arborescencia acuosa, el aislamiento se degrada debido a modificaciones químicas por presencia, lógicamente, de la humedad, pero su crecimiento es extremadamente lento. Es decir, en ocasiones se puede dañar la cubierta del cable, puede ingresar humedad, pero para que esta humedad produzca arborescencias y que estas arborescencias acuosas produzcan una pérdida de la rigidez eléctrica tal que se convierte en una falla, esto puede tardar muchos años. Otro tipo de defectos que pueden aparecer en cables producto de una mala instalación, por ejemplo en terminaciones o en empalmes, o también por superar radios de curvatura, o inclusive por defectos de fábrica, son las llamadas arborescencias eléctricas. Las arborescencias eléctricas siempre vienen asociadas a una descarga parcial y su crecimiento es muy rápido. Básicamente en una arborescencia eléctrica existe una carbonización progresiva del aislamiento y esto hace que en meses, quizás inclusive en semanas, estos problemas puedan convertirse en falla. Entonces, ¿qué propósito tenemos para probar un cable? Vistos mencionados estos problemas. ¿Qué objetivo, qué intención tengo yo cuando voy a probar un cable, ¿no? Y bueno, solo por mencionar quizás un propósito particular sería encontrar puntos débiles que son críticos para una operación segura del sistema y yo quiero convertirlos en falla, ¿verdad?, durante el tiempo de la prueba, sin que esto además produzca algún efecto negativo en el resto o en las secciones en buen estado del cable. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si yo voy a comprobar el aislamiento de un cable, si quiero medir la rigidez dieléctrica en un cable, yo quisiera que si ese cable tiene puntos débiles, estos puntos débiles aparezcan o se revelen, se demuestren durante el tiempo de la prueba. Porque así yo pudiese entonces reparar el cable y en caso de que durante la prueba no exista ninguna ruptura o no exista ningún problema, yo pueda garantizar que este cable pueda estar en servicio y con ello, por supuesto, prevenir fallas durante la operación de la red y más aún incrementar la calidad en el servicio. Entonces, ¿cómo probamos un cable? Bueno, las diferentes normativas dan definiciones sobre pruebas de cables. Por ejemplo, si nos basamos en la normativa IEEE, ellos definen la prueba de tensión soportada como una prueba simple, es aquella en donde el aislamiento del objeto bajo prueba se le debe aplicar un voltaje durante un tiempo determinado y si durante ese tiempo de prueba no existe una ruptura, entonces yo puedo determinar que mi cable pasa la prueba. Por supuesto, en caso contrario, en el caso de que durante el tiempo determinado existe una ruptura, yo entonces no pasaría la prueba. Llamamos a este tipo de evaluación una prueba simple porque básicamente el resultado es binario, es decir, pasa o no pasa. Y yo pudiera considerar esto como un mantenimiento preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque haciendo este tipo de pruebas, yo puedo durante la prueba hacer que un punto débil aparezca y entonces poder reparar el cable y que esto no sea una falla no controlada, es decir, que durante la operación del servicio del sistema yo tenga una ruptura que en muchas ocasiones aparecen en los días menos indicados o menos deseados por nosotros, ¿no?
Vale la pena mencionar que los voltajes de prueba a aplicar siempre deben ser superiores al voltaje de operación. Típicamente nosotros debemos al menos confirmar que la tensión de prueba sea la tensión nominal del cable o por encima de la nominal del cable, dependiendo de si es una prueba a un cable nuevo por aceptación o cables por mantenimiento, pero siempre el voltaje de prueba que vamos a utilizar, basado en las normativas, se refieren al voltaje U0 o voltaje de operación, que es el voltaje fase neutro. Es decir, es el voltaje fase-fase entre raíz de 3. ¿Cómo es la práctica actual en la mayoría de las empresas para realizar pruebas de aceptación o pruebas preventivas en cable? Bueno, lo más típico o convencional, lo primero por donde nosotros podemos obtener alguna información sobre el aislamiento de nuestros cables, es una medición de la resistencia del aislamiento. Sí, una medición de la resistencia de aislamiento. Hoy en día existen equipos que pueden inyectar tensiones de 1, 5, 10 y hasta 15 kilovoltios, y con eso poder medir la resistencia del aislamiento de nuestro cable. Bien, este tipo de prueba pudiese no darnos mucha información hablando sobre cables. Normalmente los cables tienen una gran capacidad que más adelante definiremos, y un medidor de resistencia de aislamiento quizás solo nos podría dar indicación cuando el cable tiene una falla de muy baja resistencia, típico en cortocircuitos. Pero si nuestro cable, teniendo un daño que no permita la operación del mismo, pudiese darnos una buena resistencia de aislamiento haciendo solo esta prueba. Entonces, si solo verificamos un cable a través de esta técnica, pudiésemos energizarlo e inclusive tener directamente un fallo en el mismo. ¿Qué es lo que se hacía o típicamente se comprueba el cable con algo superior a una medición de resistencia de aislamiento? Son las pruebas de alto potencial o las pruebas de alto voltaje con equipos en corriente continua o high pot. Típicamente en estas pruebas, basadas inclusive en la normativa IEEE 400, se aplicaban 3 y hasta 5 veces el voltaje nominal durante más de 15 minutos. Esto es la tendencia típica porque normalmente en el pasado los cables más utilizados en media tensión eran cables de aislamiento con papel impregnado en aceite, son los cables PILC. Este tipo de cables se prueban, aún se pueden probar y se probaban con técnicas en corriente continua y no generaban ningún daño durante la prueba. Ahora, las nuevas tendencias para probar cables con alto voltaje se han dado cuenta que si sigues utilizando técnicas de corriente continua, pero con los cables presentes hoy en día, que son los cables con aislamientos poliméricos para media tensión, estas técnicas de corriente continua reducen significativamente la vida útil de los cables. Y decimos, bueno, ¿por qué sucede esto? Hoy en día aún, al no disponer de equipos de corriente alterna, se continúan utilizando métodos de corriente continua que pueden ser destructivos. Quizás lo mejor para probar un cable sería probarlo en las condiciones de operación, es decir, si un cable está hecho para operar en una red a cualquier nivel de tensión a una frecuencia con una corriente alterna, a una frecuencia de 50 o 60 Hz, dependiendo del país, yo quisiera probar los cables con unas condiciones de prueba que simularan las condiciones de operación. Pero, ¿qué pasa con probar un cable con 50 o 60 Hz? Esto es posible, existen equipos para ello, pero el consumo no solo de potencia activa, que sería como una prueba en corriente continua, sino el consumo de potencia reactiva que se requiere para realizar la prueba a una frecuencia de 60 Hz es muy elevado. Esto hace que los equipos de prueba sean como los de la imagen. Son equipos que pueden pesar más de 15 toneladas, que son de difícil transporte. Típicamente sí existen para, por ejemplo, pruebas en fábrica, equipos estáticos de instalación fija o equipos móviles como los de la fotografía, pero que la gran inversión en la movilización y en las técnicas de prueba
solo podría ser justificado para cables de transmisión o extra transmisión y no para nuestras redes de media tensión. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de cables que hoy en día están permitidas? Bien, yo pudiera probar siempre que pueda con corriente alterna 50-60 Hz o con equipos de resonancia, como los mostrados en la figura anterior, equipos muy grandes, muy pesados, porque tienen que generar alta potencia reactiva para la prueba. Equipos también podríamos hacer pruebas con corriente continua, como se vienen ejecutando desde hace mucho tiempo, pero normalmente se ejecutaban sobre cables de papel en aceite y al cambiarnos la tecnología del aislamiento, ahora cables poliméricos, heredamos y seguimos utilizando las técnicas de corriente continua que hoy en día han sido eliminadas de las normativas. Solamente se permiten para cables en papel en aceite y los cables de papel en aceite hoy en día no se fabrican o no se venden para redes de media tensión, sino solo para redes de transmisión. Estos son unos cables que tienen una larga vida útil, pero hoy en día son más caros que los cables poliméricos y solo amerita su inversión en redes de transmisión. La técnica preferida, más utilizada hoy en día para probar cables aplicando técnicas de corriente alterna, son las técnicas a muy baja frecuencia o BNF 0.1 Hz. ¿Qué intención tiene esta técnica? Bueno, aprovechar de que sea una técnica de corriente alterna, pero a muy baja frecuencia. Al obtener muy baja frecuencia, yo estoy reduciendo el consumo de potencia reactiva y con esto puedo hacer equipos portables, tales como los equipos de corriente continua. También existen otras técnicas de medición. Una nueva técnica es la forma de onda alterna amortiguada u onda DAC. Esta onda, la normativa IEEE 400.4 recientemente emitida a finales del año pasado, finales del año 2015, permite realizar pruebas de aceptación en cables a través de una técnica temporal, a través de disparos de este tipo de onda, y que estos disparos se generen en unas frecuencias de entre 20 y 500 Hz. Nosotros nos basaremos en este webinar de hoy, nos concentraremos en las técnicas BLF 0.1 Hz. ¿Qué normativas podemos verificar este tipo de pruebas, normativas vigentes? Bueno, existen muchas normativas, solo por mencionar algunas. Está TS2 del 2010, o está la norma BD 0276. Quizás las más aplicadas, las más conocidas o más serían la IEC 60502-2, que habla sobre cómo probar cables de aislamiento entre 1 y 30 kilovoltios, no solo los cables sino sus accesorios, y allí se dan especificaciones sobre voltajes y tiempos de prueba, no solo para BLF a 0.1 Hz, sino también para aplicar onda resonante o de 60 Hz. Quizá la presentación nos concentraremos más en la IEEE 400.2 en su última versión, donde habla sobre las pruebas de cables aplicando técnicas con frecuencias menores a 1 Hz, y en esta normativa los rangos de voltajes aplicados son solo para media tensión, es decir, cables que van desde 5 kilovoltios hasta 69 kilovoltios. Bien, hemos conversado sobre que los equipos de corriente continua generan problemas, que hoy en día la normativa no lo permite para hacer pruebas en cables plásticos. Un poco, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué se dice tanto que las pruebas de corriente continua son destructivas para nuestros cables poliméricos? Bien, como todos sabemos, un cable se comporta muy parecido que un capacitor, es decir, tengo dos placas conductoras y un aislamiento en el medio. Por lo tanto, si yo aplico una tensión continua en un cable, pues básicamente estoy cargando una pila, ¿no? Estoy inyectando electrones, cargando la capacitancia del cable, y si ese cable tiene puntos débiles, defectos, voy a tener mayor inyección de electrones y eso va a generar unas cargas espaciales alrededor del defecto.
Si yo mantengo la prueba con corriente continua por un largo periodo, normalmente una vez terminada la prueba, si este cable soporta la tensión de prueba, lo que hacemos es descargar la capacitancia del cable. Logramos descargar la capacitancia del cable, pero no logramos despolarizarla. Entonces, estas exposiciones prolongadas a altas tensiones en DC generan unas cargas espaciales residuales, es decir, durante el tiempo de carga yo estoy generando polarización en el aislamiento, más aún donde existan defectos, y al momento de la descarga me va a quedar una polarización en el aislamiento debido a que la constante de tiempo de descarga del polietileno, el polietileno reticulado, es muy grande. Inclusive, esta constante de tiempo puede superar hasta las 20 horas. ¿Qué pasa? Si yo dejo un voltaje residual, si yo dejo una carga espacial residual, eso dentro del aislamiento hace que se reduzca la rigidez dieléctrica del cable y posteriormente a esto, cuando yo energizo mi cable, una vez pasada la prueba, lo energizo a la tensión de operación, pero tengo ese remanente de cargas espaciales residuales dentro del aislamiento, someter el cable más el remanente, inclusive hasta 2 veces la tensión de operación, y esto puede durar durante casi 20 horas. Sí, muchas veces un cable nuevo, luego va a hacer una aceptación sin problemas, pero definitivamente estoy reduciendo su vida útil. En el caso de que yo esté haciendo pruebas por mantenimiento en cables que ya hayan sido operados por mucho tiempo, que puedan haber sufrido envejecimiento y que tengan puntos débiles, pero no puntos débiles a la tensión de operación, pero sí a una sobretensión. Entonces puede pasar que posterior a una prueba que haya pasado con éxito, en la operación, en poco tiempo yo pueda convertir mi cable que estaba en buen estado en un cable fallado. Bien, la mayoría de los estándares, como comentamos, eliminaron este tipo de pruebas por esta razón, las pruebas de corriente continua para cables con aislamiento plástico. Bueno, la razón la explicamos previamente, el efecto de las cargas espaciales residuales, pero hoy en día tampoco se recomienda realizar una prueba de corriente continua independientemente del tipo de aislamiento del cable, porque en realidad este tipo de pruebas no visualiza algunos defectos como podríamos llamar algunos cortes en el aislamiento, perforaciones, hendiduras, por ejemplo, e inclusive ingreso de humedad en algunos cables. El efecto de las cargas espaciales residuales fundamentalmente estaba basado en las primeras generaciones de cables de polietileno. Hoy en día los cables de polietileno reticulado, inclusive los con tratamientos antiarborescencias, los TRXLPE, pudieran no tener tanto efecto en la polarización como en los primeros cables, pero hacer pruebas con corriente continua no genera el mismo estrés, la corriente continua, que la operación en corriente alterna. Normalmente un cable que está hecho para operar con corriente alterna, su mayor estrés, donde tiene que soportar mayor estrés durante la operación, es en los cambios de polaridad con altas pendientes que ocurren, por ejemplo, a 60 Hz, ocurren entre el valor máximo de la tensión cuando varía al valor mínimo, y así en cada medio ciclo yo tengo una alta pendiente de cambio de voltaje. Ese punto, ese momento, ese instante de tiempo es donde se somete el cable a mayor estrés, ya que es un estrés alterno, varía en el tiempo. La corriente continua, al yo aplicar una tensión permanentemente, si el cable la soporta, pues el estrés no produce el mismo efecto sobre el aislamiento. ¿Por qué no aplicar pruebas de corriente continua? Comentamos, hay algunos casos donde la prueba de corriente continua no visualiza defectos. En esta imagen tenemos un cable al cual ha sido perforado con una puntilla o un clavo, y podemos fijarnos que esta perforación no está haciendo un cortocircuito, es decir, el aislamiento sí, tiene una hendidura, está perforado, hay una zona de concentración de campos no homogéneos por un efecto punta, pero no hay un contacto directo entre la fase del cable y la pantalla. A ver si puedo poner un puntero, muy bien. En esta zona yo podría
debería producir una falla si yo probara el cable, porque muy probablemente en operación esto puede fallar. Bueno, este tipo de problemas se han probado, por ejemplo, a través de corriente continua, con equipos de corriente continua, subiendo tensiones inclusive hasta 10 veces la tensión de operación, los cambios de polaridad que somete la corriente alterna. Entonces someten el cable a estrés solo por una tensión muy elevada, inclusive con 10 veces la tensión de operación. Cables que se han probado de esta forma durante 30 minutos no fallan. Este mismo tipo de problemas se prueban con con técnicas de corriente alterna, por ejemplo, equipos de 50 a 60 Hz, equipos resonantes, equipos de alto tamaño y peso, pero por ejemplo pruebas en fábrica y se hacen solo con 2 veces la tensión de operación durante 30 minutos, y todos los cables que se prueban, todos los cables producen fallas con este tipo de problemas. Lo mismo sucede al aplicar técnicas BLF. Las técnicas BLF, técnicas de corriente alterna a muy baja frecuencia, veremos más adelante que existen dos tecnologías disponibles permitidas por la norma para realizar ellas, que son a través de una forma de onda seno o una forma sinusoidal, o a través de formas de ondas coseno rectangular. En este caso, aplicando 3 veces la tensión de operación durante 30 minutos, todos los cables que se prueban, todos los cables fallan. Estos estudios mostramos aquí, pero aparecen reflejados en las normativas BDE como comentarios. Lo mismo sucede, por ejemplo, en un cable de papel impregnado en aceite. Es decir, no solamente no se recomienda realizar pruebas de corriente continua para comprobar el aislamiento de un cable en aislamientos plásticos, sino también en cables de papel impregnado en aceite. Aquí existe también el mismo estudio hecho, donde podemos apreciar una pequeña cavidad en un cable con aislamiento de papel en aceite, y esa cavidad está rellena de agua. Por supuesto, si tengo agua que no se mezcla con el aceite, concentraciones de campos eléctricos no homogéneos, empiezan a producirse, por ejemplo, descargas parciales, y este tipo de problemas, probados con corriente continua, inclusive hasta 10 veces la tensión de operación, no produce problemas. Es decir, el cable pasa la prueba. Pero si se prueban con cualquier técnica de corriente alterna, todos los cables que se han probado, tanto con 50 Hz o con formas de onda de muy baja frecuencia BLF, todos los cables fallan. Por estas razones, hoy en día no se recomienda entonces aplicar técnicas DC, no solo por el efecto de las cargas espaciales residuales, sino porque no se visualizan todos los defectos. Y como comenzamos diciendo, el propósito de la prueba es que si yo quiero comprobar la rigidez de un cable, si quiero asegurarme que el cable esté operativo, es a la prueba. Bien, entonces hoy en día el método más utilizado para probar nuestros cables con corriente alterna a través de equipos que puedan ser portables es utilizando técnicas de muy baja frecuencia BLF. ¿Esto es una técnica nueva? Pues la verdad no. Fue desarrollada o introducida en el mercado desde los años 80, en el año 86, y existen, como comentaba antes, dos técnicas aprobadas por la normativa para realizar este tipo de mediciones. Existen los BLF con forma de onda seno y los BLF con forma de onda coseno rectangular. En las primeras versiones de las normas, por ejemplo la IEEE 400.2, el año 2009, por ejemplo, existían otras formas de ondas permitidas para realizar nuestras pruebas. Por ejemplo, forma de onda triangular, forma de onda rectangular. A diferencia de la coseno rectangular, la rectangular este tipo de formas de ondas fueron eliminadas porque se prueban muchos cables, las normas se sacan nuevas versiones luego de haber tenido resultados reales de prácticas en campo, y se ha demostrado, se dieron cuenta que aplicando técnicas diferentes a la seno y a la coseno rectangular no produce resultados semejantes a los que ocurren cuando el cable está operando de 50 o 60 Hz. Principales diferencias, ventajas o desventajas en unas y otras. Bueno,
Los equipos BLF de onda seno típicamente son equipos de baja potencia, es decir, sus capacitancias internas, sus capacitancias de prueba son pequeñas. Entonces, típicamente aplican para cables cortos. Una ventaja en este tipo de forma de onda es que yo pudiera utilizar la forma de onda C frecuencia para realizar estudios de tangente delta, incluidos inclusive en la norma IEEE 400.2, donde podríamos no solo comprobar el aislamiento de un cable, sino también medir la disipación, sus pérdidas dieléctricas a través de la tangente delta. En esta se define utilizar esta forma de onda para medir descargas parciales, aunque en la normativa expresa que los resultados no son comparables a la frecuencia fundamental o la frecuencia de 50-60 Hz. Por otro lado, los equipos BLF con forma de onda coseno rectangular son sistemas que tienen alta potencia. Veremos un poco más adelante su forma de onda, pero durante el tiempo de la prueba, por ser rectangular, él mantiene la tensión al máximo por medio periodo de cada ciclo de medición, y con esto tiene como ventaja poder medir corrientes de fugas, ciclos de descarga, lo que permite probar cables mucho más largos, con menores consumos de potencia, es decir, tener una gran capacidad para probar cables con mayores longitudes o inclusive cables cortos en paralelo, colocando fases en paralelo. Adicionalmente, es una buena fuente para medir descargas parciales porque sus cambios de polaridad, sus cruces por cero, son semejantes al estrés producido cuando el cable opera a 60 Hz. Bien, habíamos comentado antes que los voltajes de operación de nuestras pruebas siempre hablamos del voltaje fase neutro, ¿no? El voltaje del voltaje nominal, por ejemplo, entre raíz de 3. Y también recordemos definir el voltaje pico, o el voltaje al valor máximo, el voltaje pico, es igual al voltaje efectivo, el voltaje RMS por raíz de 2. Entonces, si tenemos una forma de onda seno, ¿verdad? Todos la conocemos. Y bueno, básicamente una forma de onda coseno es igual que la seno, solo que desfasada 90 grados, lógicamente. Si aplicamos BLF senoidal a 0.1 Hz, ¿verdad? Esta sería nuestra forma de onda, que sería igual a la forma de onda de la tensión alterna aplicada, 50 o 60 Hz, solo que mucho más lenta. Es decir, yo tengo 50 Hz, por ejemplo, tendría 50 ciclos, esto sería un ciclo, tendría 50 ciclos por segundo. Puedo pintar aquí un ciclo, en 50 Hz tendría 50 ciclos por segundo, a frecuencia 0.1 Hz, un periodo completo serían 10 segundos. Aquí tengo, en 10 segundos tendría entonces 500 ciclos, o sea, es decir, a 0.1 Hz tengo una prueba con cruces por cero mucho más lentos, pero con corriente alterna, es un poco la intención de esta técnica. Seno rectangular, la pintamos a continuación, es una combinación entre una rectangular y una forma de onda coseno, que al final el cruce por cero, la pendiente de una onda coseno es igual que de una seno, solo dijimos que está desfasada, pero como comentábamos, durante medio periodo yo mantengo la tensión a un nivel constante, por eso es rectangular. Bueno, allí yo pudiera medir corrientes de fugas. Si decimos que la frecuencia es 0.1 Hz, el periodo es 10 segundos, por lo tanto, durante 5 segundos, cada medio periodo, yo mantengo la tensión en el valor máximo o en el valor cruces. Los cruces por cero, los cambios de polaridad, la pendiente en el cambio de polaridad, tiene un comportamiento muy semejante, muy parecido, con el mismo estrés que produce una onda de 50 o 60 Hz. Con ello yo pudiese entonces comprobar el aislamiento del cable en condiciones más semejantes a las de operación, y si quiero utilizarlo a futuro para diagnóstico, por ejemplo, de descargas parciales, se producen descargas parciales durante el cambio de polaridad, durante la pendiente, de igual forma que aparecen cuando está operando a 50 o 60 Hz. Ahora, pensemos en cómo vamos a realizar una prueba BLF, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento para hacer estas pruebas? Bueno, sabemos que es una prueba de corriente alterna, pero antes de iniciar una prueba, nosotros debemos determinar, debemos conocer, debemos
verificar cuál es la capacitancia del cable que vamos a evaluar. En función de la capacitancia del cable que vamos a evaluar, debemos determinar la capacidad del equipo disponible para ejecutar esta prueba. Es decir, yo tengo que estar seguro que mi equipo de prueba tenga capacidad suficiente para realizar la prueba. ¿Cuáles son los valores típicos de capacitancia en equipos de prueba BLF? Pues típicamente a 0.1 Hz, que es la frecuencia recomendada para realizar este tipo de inspección. En equipos nominalmente es capacitancias menores a 0.6 microfaradios. Pero si yo aún reduzco más la frecuencia, en vez de utilizar 0.1 Hz, bajo hasta 10 veces más, bajo hasta 0.01 Hz, yo pudiese con los mismos equipos tener mayores capacidades, mayores capacitancias, por lo cual probar cables de mayor extensión, de mayor capacidad. Bien, en este momento me gustaría darle la palabra al ingeniero Galo Terán para que hagamos una pequeña encuesta y así todos nos ayuden a seguir con la presentación. Bien, buenos días con todos. Gracias, Ricardo. Vamos a hacer una encuesta que va a ser importante sobre todo para que ustedes, con la información que nos dan y con la información que vamos a compartir más adelante, puedan definir qué es lo que realmente es apropiado para su sistema. La primera encuesta se refiere a cuáles son los niveles de tensión en su sistema. Y ustedes pueden seleccionar alguno de los que están ahí. Es probable que el voltaje de operación, por ejemplo, de su sistema sea 13.8. Sin embargo, los cables que ustedes tienen son de 15 kilovoltios, ¿no? Hay clientes que tienen cables de 69 kilovoltios, pero están operando a 44 kilovoltios. Entonces pueden escoger las respuestas que más se ajusten a la realidad de su sistema, ¿no? Un poco la información que vamos obteniendo, la mayoría de ustedes, un 75% tiene voltajes de prueba de 15 kilovoltios, un 44% de 35 kilovoltios. Fíjense que hay sistemas, o ustedes tienen sistemas donde hay diferentes niveles de voltaje de operación. Bien, esa es la primera pregunta para poder definir dónde estamos con nuestros sistemas y después vamos a ver cuáles van a ser los voltajes de prueba que ustedes requieren. La segunda encuesta que vamos a hacer en este mismo momento se refiere un poco a la longitud máxima de los circuitos que ustedes tienen sin seccionamientos. Y aquí tienen 4 opciones. Si la longitud de sus sistemas o máximos son cables cortos, menos de 1 kilómetro, o pueden estar entre 1 y 2 kilómetros, entre 2 y 5, o mayores de 5 kilómetros. ¿Por qué es importante esto? Porque Ricardo les está mencionando sobre la capacitancia del cable. La capacitancia la medimos en microfaradios por kilómetro. Entonces yo necesito saber cuál es la capacitancia de mi cable y ver si es que el equipo que voy a usar para la prueba es o no compatible con la capacitancia de mi cable. Bien, las respuestas las comparto un poco. Tenemos un 44% menos de 1 kilómetro y un 49% entre 1 y 2 kilómetros. Y un 27% también tiene cables entre 2 y 5 kilómetros. Bien, con esta información le voy a dar nuevamente la palabra a Ricardo para que siga con su presentación. Muchas gracias, Galo. Bien, considerando entonces las longitudes máximas que tenemos en nuestras redes, pues un gran porcentaje era entre 1 y 2 kilómetros, ¿verdad? Veamos entonces, si yo quiero comprobar el aislamiento de un cable a través de nuestras técnicas BLF a frecuencia 0.1 Hz, nosotros tenemos que conocer en función de la longitud cuál es la capacitancia del cable. Existen 2 formas típicas, ¿no? Yo puedo calcular la capacitancia del cable a través de una simple ecuación que depende directamente de la constante dieléctrica relativa del aislamiento, ¿verdad? Y calculando el logaritmo neperiano del grosor del elemento, del diámetro interno menos el diámetro externo, o más fácilmente buscarlo directamente en una tabla típicamente suministrada por el fabricante, donde podemos encontrar, dependiendo del grado de la clase de voltaje del cable, por ejemplo un cable 15 kV, dependiendo por supuesto del calibre de nuestro cable,
del grosor del aislamiento me va a dar una capacitancia por kilómetro. Veamos un ejemplo resaltado en esta lámina. Tenemos una tabla de un fabricante que dice que sus cables de 15 kb de 500 MSM tienen una capacitancia de 0.2636 microfaradios por kilómetro. Habíamos comentado en la lámina anterior que los equipos de prueba BLFs típicos tienen una capacitancia menor o igual a 0.6 microfaradios. Si queremos evaluar un cable en estas características de 15 kb 500 MSM, pues prácticamente podríamos evaluar cables de aproximadamente un poco menos de 2 kilómetros. ¿Esto por qué? La capacitancia de nuestro equipo de prueba siempre debe ser al menos igual a la capacitancia del cable que voy a probar o mayor. ¿Para qué esto? Para poder garantizar realizar unas pruebas a la frecuencia 0.1 Hz. Pero también nuestros equipos permiten disminuir aún más la frecuencia. Sí, inicialmente hacer una prueba con un equipo de 60 Hz requiere una alta capacidad, una alta potencia reactiva, equipos muy grandes. Para hacer equipos entonces de tamaños portables, pero con corriente alterna, lo hacemos a una frecuencia muy baja, 0.1 Hz, y con 0.1 Hz nuestros equipos tienen una capacidad de 0.6 microfaradios típica. Entonces, si tenemos que probar cables de más de 2 kilómetros, bajo este ejemplo, yo tendría entonces que reducir aún más la frecuencia para tener una mayor capacidad en mi equipo. Y eso es algo típicamente empleado, es decir, cuando tenemos cables que son más largos y si nuestro equipo de prueba no puede hacer la medición a 0.1 Hz, la hará entonces a frecuencias menores. ¿Qué pasa cuando probamos cables con frecuencias menores a 0.1 Hz? Veamos una pequeña comparativa en cómo es la tasa de crecimiento en milímetros por hora de un punto débil, algo que está dentro de nuestro aislamiento, que va a crecer a medida que se somete a un estrés de corriente alterna. Veamos qué pasa, cómo crece esto en función de del diferente estrés que producen las diferentes frecuencias. Por ejemplo, veamos en esta gráfica que tengo en el eje Y, tengo crecimiento de este punto débil en milímetros por hora, y en el eje X, la aplicación de la tensión de operación. La gráfica de color verde nos muestra el comportamiento típico cuando se emplean tensiones a 50 Hz. Si yo estoy aplicando una tensión de operación, una vez la tensión de operación, pero en 50 Hz, la tasa de crecimiento más o menos está en el orden de los 4 o 5 milímetros por hora, es decir, durante una hora un punto débil crecerá a unos 5 milímetros. Ahora, aplicando esa misma frecuencia, ¿qué pasa si yo aplico 2 veces la tensión de operación? Inclusive el crecimiento se hace hasta un poco más lento, reduce un poco, no significativamente, más o menos mantiene constante, pero hay una pequeña reducción en la tasa de crecimiento, aplicando más tensión, el doble de la tensión de operación. ¿Y qué sucede si ahora aplico hasta 3 veces la tensión de operación? Pues permanece más o menos en un valor constante cercano a 5 milímetros por hora. Solo por encima de 3 veces la tensión de operación, imagínense un equipo de prueba que pueda probar hasta más de 3 veces la tensión de operación, pero a 50 Hz, el gran consumo de potencia que tuviese. En este caso, yo tengo un crecimiento bien acelerado, es decir, de casi 1000 milímetros en una hora. ¿Qué significa esto? Que cualquier punto débil crecerá tanto que se convertirá en una ruptura, que inicialmente, según el propósito de la prueba, esto es lo que yo quiero que suceda. Que durante el tiempo de la prueba, pero durante un tiempo de prueba que sea lógico y considerable, yo pueda convertir mis puntos débiles en falla de forma tal que pueda reparar el cable y comprobar o asegurarme que esté en condiciones de servicio. Comparemos ahora las gráficas en rojo y amarillo, que son aplicando 0.1 Hz, tanto con onda seno como con onda coseno rectangular. ¿Y qué pasa si yo compruebo un cable o hago una prueba de un cable aplicando solo la tensión de operación con un equipo de prueba 0.1 Hz? Sí, 0.1 Hz, el crecimiento es más lento con la tensión de operación, mucho más lento comparado con 50 Hz. Esto no llega ni a 0.5 milímetros por hora.
por supuesto porque tengo menos cruces por cero a una frecuencia mucho más baja. Ahora veamos el comportamiento característico, lo que ocurre entre 2 y 3 veces la tensión de operación. Más aún a 3 veces la tensión de operación. ¿Qué pasa si lo pruebo a 0.1 Hz? Inclusive el crecimiento de un punto débil es más rápido, es decir, es una prueba más sensible que si lo estuviese probando a la frecuencia fundamental. Yo tengo una tasa de crecimiento aproximada de 10 milímetros en una hora, con lo cual 10 milímetros es probablemente más que el grosor del aislamiento, por lo cual un punto débil durante el tiempo de la prueba yo pudiese convertirlo en una falla. Ahora, a 4 veces la tensión de operación, a 0.1 Hz, no se ha demostrado o no se ve un crecimiento tan exponencial como entre 2 y 3 veces. Ahora, por último, ¿qué pasa si probamos el cable a una frecuencia menor de 0.1 Hz? ¿Por qué tendríamos que hacer esto? Bueno, si la capacitancia de nuestro cable, producto de que es un cable muy largo, a los que tienen cables de más de 2 kilómetros, 3 kilómetros, si la capacitancia de mi cable es mayor a la capacitancia del equipo, la única posibilidad que tiene el equipo de realizar la prueba es reduciendo aún más la frecuencia. ¿Qué pasa si probamos a 0.01 Hz? Veamos, a 3 veces la tensión de operación, la tasa de crecimiento es cercana a 1 milímetro por hora, es decir, es 10 veces más lento que a 0.1 Hz. Por lo tanto, en una hora el crecimiento es mucho menor. Es decir, para producir el mismo estrés o la misma comprobación que puedo hacer a 0.1 Hz, yo tendría que extender el tiempo de mi prueba 10 veces más, es decir, hacerlo durante 10 horas. No es una práctica lógica, ¿no? Realizar este tipo de pruebas por 10 horas. ¿Qué dice la normativa IEEE 400.2 sobre esto? Fíjense, la normativa 400.2 especifica que hoy en día los cables se pueden probar con técnicas a muy baja frecuencia en rangos que van desde 0.01 Hz hasta 1 Hz, aunque siendo preferible o siendo la más comercialmente utilizada 0.1 Hz. Inclusive hay otros equipos de pruebas con rangos de frecuencias mucho menores, hasta 1 Hz, y expresa que estas frecuencias pueden ser útiles, por supuesto, para probar o diagnosticar cables donde la longitud de mi cable, muy largo, excede las limitaciones de nuestro equipo de prueba a 0.1 Hz. Pero fíjense qué dice, adicionalmente dice, existe evidencia de que probar nuestros cables con frecuencias por debajo de 0.1 Hz puede incrementar el riesgo de falla una vez que se ponen en servicio nuestros cables. No solamente lo dice la IEEE, hay también un estudio del CIREC, ahí están las fuentes de publicaciones, donde se hizo más o menos lo mismo, se probaron numerosos circuitos aplicando técnicas por debajo de 0.1 Hz en cables de 33 kilovoltios, aplicando 0.05 Hz y 0.02 Hz, y ¿cuáles fueron los resultados? Que aproximadamente todos los cables que se probaron fueron 3 veces más susceptibles a fallar una vez que se pusieron en servicio. Por lo tanto, para mantener una prueba efectiva de BLF, esta debe ser ejecutada a una frecuencia no menor de 0.1 Hz. Bien, y si ya caracterizamos nuestro cable en función de su longitud, de su capacitancia, y ya elegimos el equipo adecuado para que pueda cumplir con esto, ¿qué niveles de tensión debemos aplicar? La normativa IEEE 400.2 especifica que para hacer una prueba tanto de instalación como una prueba de aceptación, la tendencia mundial a realizar estas pruebas es para obtener un crecimiento de un punto débil como el que vimos en la figura anterior, que sea más sensible inclusive que haciendo pruebas a 60 Hz. Los voltajes a aplicar están entre 2 y 3 veces la tensión de operación. Por supuesto, tensión de operación fase neutro. Y esta normativa aplica para cables entre 5 y 69 kilovoltios. Un par de consideraciones. Dice, si yo quiero hacer una prueba por mantenimiento, yo pudiera aplicar un 75% del valor que aplico para una prueba de aceptación. Es decir, podría reducir un poco el voltaje de prueba. Por supuesto que esté entre 2 y 3 veces la tensión de operación.
Pero aún dice, yo puedo reducir un 20% adicional para probar nuestros cables, probablemente a lo mejor por alguna limitación en la salida máxima de nuestro equipo, pero aplicado por tiempos más largos. Es decir, si reduzco un poco el estrés, necesitaré incrementar el tiempo de la prueba. Pero por otro lado, también se ha visto que si yo utilizo tensiones por encima de 3 veces la tensión de operación, no se ha visto respuesta de que esto pueda reducir el tiempo de prueba. Y cuando hablamos del tiempo de prueba, ¿cuál es el tiempo que la norma nos especifica? Dice, si yo quiero probar cables que estén envejecidos, es decir, cables, lo quiero hacer una prueba preventiva, quizás una prueba por mantenimiento, ¿verdad? Dice que el tiempo de prueba debe ser de 30 minutos a 0.1 Hz. Ahora, si el circuito que vamos a evaluar se considera importante, como por ejemplo un alimentador, yo debería extender este tiempo de prueba hasta 60 minutos. Luego indica, si yo quiero hacer una prueba de aceptación o una prueba de instalación de un cable, si quiero hacer una prueba de aceptación en un cable nuevo, en circuitos nuevos, esta se debe hacer a 0.1 Hz durante 60 minutos. Yo quisiera asegurarme que durante el tiempo de la prueba, si existe algún problema, ese problema salga en evidencia. Por supuesto, también implica que si yo quisiera no solo hacer una prueba como tal de aceptación, sino también evaluar las características y yo conozco el comportamiento típico del aislamiento de mis cables, yo pudiera evaluar un rango entre 15 y 30 minutos, esto más fundamentado para hacer una prueba monitoreada, es decir, no solamente hacer una prueba pasa o no pasa, que es la que estamos viendo en este día de hoy, sino si quisiera hacer, por ejemplo, alguna medición adicional durante el tiempo de la prueba, una medición, un diagnóstico de tangente delta, por ejemplo, se podría considerar un tiempo de 15 minutos, según la normativa IEEE, porque además, típicamente, cuando probamos nuestros cables a 0.1 Hz con una tasa de crecimiento cercana a 5 milímetros por hora, la mayoría de los puntos débiles, cercano al 80% de los puntos débiles, aparecen en menos de 15 minutos. Es decir, rondan los 12 minutos cuando hay problemas, entonces típicamente de entre 15 y 30 minutos, y ya el cable ha superado los primeros 15 minutos, ese cable supera la prueba. Pero en resumen, la normativa indica, si yo quiero probar cables, como conclusión final en negrillas, dice que debería probarlos al menos durante 30 minutos, pero a 0.1 Hz. Bien, eso sería en cuanto al tiempo de la prueba. Ahora, ¿qué voltajes tengo que aplicar? Bueno, la norma me muestra una tabla referencial estricta, es decir, me pone los valores máximos que yo debería probar y me da 3 condiciones para hacer estas pruebas. Una prueba de instalación, una prueba de aceptación y por mantenimiento. ¿Qué diferencias hay entre una prueba de instalación y una prueba de aceptación? La normativa 400.2 la define como una prueba de aceptación una vez que el cable ya está completamente instalado con todos sus accesorios, empalmes y terminaciones, y la prueba de instalación es previo a la instalación de las terminaciones. Bueno, veamos un ejemplo. Galo nos comentaba, según la encuesta, que la mayoría tenía un gran porcentaje de cables de 15 kilovoltios. Fíjate que la norma muestra 2 técnicas disponibles, ¿no?, que habíamos mencionado previamente. Formas de onda senoidal y coseno rectangular. Si verificamos en un cable de 15 kilovoltios y nuestro equipo de prueba tiene forma de onda senoidal y quiero hacer una aceptación de un cable, entonces el tiempo de prueba dijimos que sería 1 hora y el nivel de voltaje pico serían 30 kilovoltios. Un voltaje RMS de 21 kilovoltios. Si por el contrario nuestro equipo es tecnología coseno rectangular, la que aplica un cambio de polaridad quizás más semejante al estrés de 50-60 Hz, un cable de 15 kilovoltios nominal, la forma de onda coseno rectangular, por supuesto, al ser rectangular su voltaje pico es igual al RMS y la normativa me exige lo mismo, 30 kilovoltios. Durante 1 hora para aceptación o 22 kilovoltios, por ejemplo, para hacer una prueba por mantenimiento. En definitiva, diferentes normativas, bueno, especificamos fundamentalmente la 400.2, pero también, por ejemplo, la IEC 60502 o la BDE. En resumen, podemos considerar o caracterizar que si yo quiero probar cables recién instalados,
el nivel de prueba, porque si yo quiero garantizar que durante el tiempo de la prueba los puntos débiles aparezcan, debo emplear 3 veces la tensión de operación fase neutro durante 60 minutos preferiblemente, o como mínimo 30 minutos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el nivel de voltaje en resumen si yo tengo cables envejecidos? Bueno, la norma me dice que yo puedo hacer pruebas entre 2 y 3 veces la tensión de operación. Sí, pero ¿cuál sería el valor mínimo que yo pudiera aplicar? Bueno, en cables que estén en condición crítica, lo interesante sería saber que están en condición crítica, pero lo mínimo, la mínima tensión que yo puedo probar un cable, si inicialmente comenzamos la presentación diciendo que todas las tensiones de prueba deben ser mayores a las tensiones de operación para garantizar que la operación, el cable pueda rendir, pueda estar en servicio, el mínimo valor sería a la tensión línea-línea, es decir, a la nominal del cable, a 1.7 veces la tensión de operación. Pero esto es en cables críticos. Ahora, ¿cómo podría yo saber que mi cable está en condición crítica? Muchos pudieran decir, bueno, porque tiene 50 años mi cable, tiene muchas fallas, etcétera. Lo interesante sería evaluar previamente nuestros cables con alguna técnica de diagnóstico, como por ejemplo mediciones de tangente delta, mediciones de descargas parciales disponibles hoy en día con diferentes tecnologías. Tiempo de prueba en estos casos, al menos 15 minutos como mínimo. Con esto yo podría garantizar que si pasa la prueba el cable pueda estar en operación. Bien, veamos un poquito qué sistemas tenemos disponibles, un poco para terminar la presentación. Por supuesto nosotros tenemos muchos sistemas disponibles, desde equipos pequeños portátiles hasta instalados dentro de vehículos. Comencemos por nuestra versión más pequeña, sería el VLF con forma de onda seno, es el VLF de 34 kilovoltios. Es un equipo que tiene una capacitancia interna a 0.1 Hz de 0.6 microfaradios, pero puede llegar hasta 5 microfaradios reduciendo las frecuencias, como hemos comentado. No es recomendable por la norma aplicar frecuencias entonces por debajo de 0.1 Hz. En ese caso podría probar cables de hasta 2 kilómetros. Quizás lo más llamativo de este modelo es que está instalado sobre una propia caja plástica con protección IP54, está operado por un solo botón y viene como una maleta con manilla y con ruedas para fácil transporte. Con este equipo se pueden probar cables según la normativa IEEE, hasta cables de hasta 25 kilovoltios, y pudiese también hacer mediciones o diagnósticos de tangente delta con un accesorio opcional externo. Una versión superior es nuestro equipo VLF con forma de onda seno de 45 kilovoltios. En esta versión existe opcionalmente el diagnóstico de tangente delta de manera interno, bien integrado en el equipo. Es un equipo que también tiene una capacitancia de prueba a 0.1 Hz de 0.6 microfaradios, pero hasta 45 kilovoltios pico. Existe posteriormente como equipos de forma de onda coseno rectangular. La versión más pequeña es un equipo de 28 kilovoltios. Como habíamos mencionado, la forma de onda coseno rectangular son equipos de altísima capacidad. Es un equipo que no disminuye la frecuencia, siempre trabaja a 0.1 Hz con una capacidad para este modelo de 28 kilovoltios de hasta 5 microfaradios. Si consideramos la capacitancia del cable del ejemplo de 15 kilovoltios, pues un cable de 500 MSM pudiéramos probarlo hasta 20 kilómetros. Normalmente no se tienen longitudes tan grandes en nuestros cables, pero nos permitiría entonces probar múltiples fases en paralelo, hasta llegar hasta los 5 microfaradios. Existe una versión de semejantes características, pero hasta 40 kilovoltios. Todas estas versiones pueden incluir impresora, lo cual al terminar una prueba puedo tener un pequeño reporte en campo, ¿verdad? Pueden tener exportación de los resultados a puertos USB o tarjetas tipo inteligente. Nuestra versión más potente es la de 60 kilovoltios con forma de onda coseno rectangular en equipos portátiles. Y este equipo viene en dos versiones, uno de 1 o hasta 2 microfaradios, y es una gran fuente para realizar pruebas en cables muy largos, cables de 35 kilovoltios, pero además me permite, integrado a futuro con accesorios opcionales, medir descargas parciales y aplicar onda DAC, con lo cual cumpliría con la norma IEEE 400.4, no solo para comprobar el aislamiento, sino
para diagnóstico por descargas parciales. Por último, todos los equipos incluyen un software para descarga de informes o se generan de manera directa en el equipo a través del puerto USB, o puedo bajar los datos y a través de la computadora, el PC en oficina, realizar el informe. ¿Qué me muestra en el informe típicamente? Un resumen de la información de nuestro cable, de nuestro inspector, etcétera. Nos muestra una gráfica con los valores máximos y mínimos de tensión alterna, las corrientes de fuga, en el caso de los VLF coseno rectangular, los valores máximos de corriente de fuga durante cada periodo de medición, y al final un resultado de si pasa o no pasa la prueba en función del tiempo que le hayamos ajustado. Bien, en este momento doy el pase entonces a Karen para que nos ayude y a Galo con las preguntas, si existe alguna pregunta, y así Gracias, Ricardo. terminar. Si te tomo la palabra, bueno, antes de ir a la sección de palabras voy a tomar la pantalla rápidamente porque quiero mostrarles algo en la página de internet. Quiero mostrarles algo rápidamente. Si tienen alguna pregunta, por ejemplo, del calendario de webinars, si se van a csa.megger.com, en eventos, aquí en la primera opción, aquí tenemos la serie de webinars en español. Entonces aquí está el calendario. Si, por ejemplo, no pudieron terminar de ver alguna grabación, aquí pueden entrar, o para los próximos pueden registrarse. Ahora, por ahí me preguntaron si esta presentación se va a compartir. Esta presentación se comparte a través de nuestros representantes. Aquí mismo en esta página pueden ver la lista para todos sus países. Entonces, si necesitan esta presentación, la copia de la presentación, por favor, contacten a cualquiera de sus representantes, dependiendo de su país. También, si quieren ver alguno de los productos, los equipos en los que habló Ricardo en esta presentación, se van a productos, diagnóstico y localización de fallas en cables, y aquí tenemos dependiendo de qué es lo que están buscando, localización de fallas, para diagnóstico, para trazado de cables. Entonces aquí está la lista de todos nuestros equipos. Y ahora sí, regreso con ustedes, regreso contigo, Galo y Ricardo, para poder contestar alguna de las preguntas. Bien, gracias, Karen. Vamos a empezar a contestar las preguntas en los próximos 15 minutos. La primera pregunta dice, en caso de que un cable se haya presentado una falla anteriormente y esta haya sido reparada con empalmes, ¿es recomendable realizar la prueba VLF? Sí, gracias Galo por la pregunta. Por supuesto, definitivamente, posterior a una reparación, nosotros antes de poner en servicio un cable, debemos garantizar que nuestra reparación fue bien hecha. Y lo mejor que podemos hacer es realizar una prueba con las especificaciones del mantenimiento. Es decir, podríamos aplicar entre 2 y 3 veces la tensión de operación, no necesariamente 3 veces la tensión de operación, sino un 75% durante al menos 30 minutos como recomendación. Bien, gracias, Ricardo. Una pregunta más dice, ¿a qué llaman cables cortos? Y en caso de que tengas un equipo VLF seno y un cable largo, ¿podrías cambiar la frecuencia para lograr medir igual? Muy buena pregunta. A ver, cables, cuando nos referimos a cables cortos, significa los equipos VLF más pequeños, sus capacitancias son de 0.6 microfaradios. Y 0.6 microfaradios, por supuesto, siempre va a depender del tipo, del calibre del cable, cuál es su propia capacitancia, y dependiendo de su longitud. Entonces, si yo tengo un cable que mida 500 metros, yo tengo una capacitancia probablemente de 0.3 microfaradios. Eso lo puedo hacer con un equipo muy pequeño. A eso nos referimos con cables cortos, donde yo no necesito una alta capacidad en mi equipo de prueba para probarlos. Típicamente en cables que sean menores de 1 kilómetro sería un cable corto. Ahora, si yo tengo cables más largos de eso, o que superen la capacitancia de mi equipo de prueba, necesariamente el equipo de prueba
en caso de que sea de onda seno, que pueden variar la frecuencia, va a tener que utilizar una frecuencia menor. Al tener una frecuencia menor, su capacitancia interna aumenta, es decir, puedo ahora probar cables que sean más largos, pero como vimos, la normativa no lo recomienda porque primero tendríamos que extender el tiempo de la prueba mucho y al final varios estudios demuestran de que probar cables con frecuencias por debajo de 0.1 Hz puede producir problemas en los cables una vez que se ponen en servicio. Entonces, como conclusión es verificar siempre cuál es la longitud del cable, verificar qué equipo tenemos y asegurarnos que la capacitancia del equipo sea al menos igual o mayor a la capacitancia del cable a probar. Gracias, Ricardo. Una pregunta dice, el procedimiento indica que en 15 minutos se puede verificar el 90% de las fallas que pudieran existir en el cable bajo prueba. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esta información? Bien, todos los valores que se incluyen en una recomendación, por ejemplo en la IEEE, provienen de numerosos estudios, es decir, se prueban miles de cables y se toman tendencias sobre esos cables. Existen varios estudios, se puede pasar algunos papers que existen, si nos hacen llegar la información, la solicitud vía correo. Existen papers donde se demuestran porcentajes de cables probados con diferentes tipos de frecuencias durante diferentes tiempos. Y de allí salen los porcentajes, no es el 90%, es entre el 60 y el 80% de los cables que tienen puntos débiles fallan antes de los primeros 15 minutos. Así es. Pero también depende un poco del criterio de criticidad de nuestra red. Si yo con una prueba de solo 15 minutos puedo dejar desde un 40 o hasta un 10% de probabilidad de que mi cable que me pueda fallar porque durante la prueba no produje esa falla. Bien, es gracias. decisión propia. La siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando tengo un cable con aislamiento mixto? ¿Es posible usar la prueba BLF? Sí, por supuesto. Normalmente la limitación que hay es, no debo utilizar HiPod en corriente continua para cables plásticos. Todavía lo permito para cables de papel impregnado en aceite porque el papel impregnado en aceite no se le generan las cargas espaciales residuales, su constante de descarga es muy rápida, es decir, con una simple descarga ya lo descargo y lo despolarizo. No sucede lo mismo con el XLPE, pero al final la técnica BLF es una técnica de corriente alterna, es una técnica que somete al cable a unas condiciones de estrés mucho más semejantes que en la corriente continua, semejantes al estrés que se produce cuando está operando con corriente alterna y por lo tanto aplica para cualquier tipo de aislamiento. Gracias. Bien. La siguiente pregunta, en el caso de que mi cable tiene empalmes, ¿estos también deben pasar la prueba o el equipo me indicará si está malo? Bien, los equipos BLF hacen una comprobación de toda la instalación, es decir, del cable, pero también de sus accesorios. Si un accesorio, por ejemplo, está muy mal instalado, es muy probable, o yo quisiera adicionalmente, que durante el tiempo de la prueba ese empalme o esa terminación falle. Entonces, aplica para ambos, se somete el estrés de la tensión para que no solamente aplique para cables, sino también para los accesorios. Ahora, los equipos de prueba no localizan la falla en el cable, es decir, si yo estoy comprobando una instalación, un cable con todos sus accesorios y la prueba no pasa, es decir, hay una ruptura, hay una falla en el cable, nuestro equipo solamente nos va a decir que el cable no pasa la prueba, nos va a indicar cuál fue la tensión de ruptura y probablemente la corriente en la tensión en el arco eléctrico al momento de la ruptura, pero no nos va a dar indicación de dónde está la falla. Para eso existen los equipos de localización de fallas en cables. Gracias. Dice, si tengo un cable de 35 kilovoltios, pero está operando un sistema de 15 kilovoltios, ¿debería probarlo para la tensión U0 de 15 kilovoltios? Bien, esa es una pregunta muy buena, es así un poco cauciosa. Sí, muchas veces pensando a futuro, porque se piensa que se va a incrementar el nivel de tensión de la red, etcétera,
o ya se tiene planificado hacer ese cambio de nivel de tensión de la red, ya se comienza entonces a comprar, a instalar cables con una tensión superior a la de operación. Nos ha pasado en muchas visitas que se tienen cables así de 35 kilovoltios y las redes operan solo a 13.200. Bien, ¿qué sería lo conveniente utilizar? Es decir, yo pudiese comprobar mi aislamiento aplicando solamente las tensiones necesarias para mi red. Sí, es decir, si mi red es de 13.000 voltios, de 13.200, 13.800, dependiendo del país o la red, yo pudiera aplicar la tensión típica que la norma dice aplica hasta 30 kilovoltios. Bien, con eso, si a 30 kilovoltios durante una hora pasa la prueba, yo garantizo que la operación de mi red está bien. Otra cosa es si yo quiero conocer cómo está la rigidez eléctrica de mi cable en sus condiciones nominales de fabricación. Si yo quisiera hacer una prueba de aceptación y a futuro voy a hacer un cambio de tensión, quizás lo más conveniente sería hacerlo a lo que de verdad el cable soporta, que es 35 kilovoltios, por lo tanto, verificaría en la tabla que tengo que aplicar técnicas de tensión hasta 62 kilovoltios para la prueba. Pero ya es una decisión interna y particular del propio operador. Gracias. La siguiente pregunta, ¿se puede realizar pruebas de VLF a cables en paralelo y con empalme en una prueba de mantenimiento? Sí, claro que sí, siempre y cuando aseguremos de que la capacitancia de nuestro equipo de prueba sea mayor que la capacitancia del cable. Puedo poner tantas fases en paralelo como sumatorias de capacitancia. Al final, en paralelo las capacitancias se suman, por lo tanto, puedo poner tantas fases como no supere la capacitancia de mi equipo de prueba para asegurarnos que la prueba se haga a 0.1 Hz. Gracias, Ricardo. Un par de preguntas más. ¿Puedo probar con el VLF la chaqueta del cable? Bien. Las pruebas de chaqueta del cable, una chaqueta del cable típicamente vienen construidas en PVC o en polietileno. No se deben probar con técnicas de corriente alterna. La chaqueta del cable es solamente una protección mecánica. Normalmente los equipos de pruebas VLF también incorporan una fuente en DC, con lo cual yo pudiera, según normativa europea, por ejemplo, probar hasta 5 kilovoltios en corriente continua, y lo que debo hacer es medir las corrientes de fugas que hayan entre la pantalla de nuestro cable al terreno. La conexión es diferente. Cuando yo estoy verificando el aislamiento con un VLF, me conectaría siempre, por supuesto, entre la fase y la pantalla del cable, que es lo que soporta la tensión, y si quiero evaluar la cubierta, la chaqueta del cable, la conexión sería abriendo las pantallas en ambos extremos, conectar el cable de alta tensión a la pantalla y el cable de retorno directamente a tierra. Como dije, lo que quiero es medir si existen corrientes de fugas de la pantalla al terreno que entonces demuestren de que nuestra chaqueta tiene roturas. Bien, la última pregunta para Ricardo. ¿Qué nivel de tensión de pruebas se debe aplicar a cables superiores a 69 kV? Bien, no existe normativa actual vigente para cables por encima de 69 kilovoltios aplicando técnicas a muy baja frecuencia. Soluciones para cables de subtransmisión o transmisión, es decir, por encima de 69 kilovoltios, es aplicar otros tipos de formas de onda. Como mencionamos inicialmente, existen los equipos de 60 Hz o los equipos de resonancia, que son equipos de mucho tamaño y mucho peso, y existe también la normativa IEEE 400.4, ya no nos regiríamos por la .2, sino por la 400.4, inspección, evaluar cables de transmisión hasta 400 kilovoltios. Bien. Gracias, Ricardo. Ustedes nos han hecho, nosotros se los vamos a contestar. Ricardo nos va a contestar, los vamos a poner en la página web, o Karen les va a indicar cómo va a funcionar, para que ustedes puedan tener una respuesta de todas las que no hemos alcanzado a contestar, así como las que están ya contestadas. Con esto le doy paso a Karen. Antes agradezco también a Ricardo por su tiempo y por el excelente trabajo hecho. Gracias, Muchas Ricardo. gracias a ti, Galo. Adelante, Karen. Saludos. Gracias, Galo.
Sí, bueno, como indicó Galo, yo les estaré enviando todas las preguntas que no se contestaron en formato PDF, incluyendo las que también alcanzaron a contestar durante esta sesión. Y también les estaré enviando el certificado de asistencia y la grabación. Les recuerdo que la presentación, por favor, comuníquense con su representante local y pueden ver la lista de quién es su representante en la página web, o también pueden mandarme un correo a csa.sales@megger.com, como está en la pantalla, y también nos pueden escribir cualquier solicitud o comentario que tengan, o llamarnos al 214-330-3293. Ya para finalizar, les pido que nos ayuden a llenar la siguiente encuesta que se va a lanzar cuando cierre esta sesión. Esto es para seguir mejorando todos nuestros webinars. Y les agradecemos en nombre de Megger a todos por su participación, y gracias Ricardo y Galo. Gracias a ti, También. Karen. Entonces, buenas tardes a todos y esperamos verlos en la próxima sesión.